Mis hermanos, muy buenas noches. En este momento, tardes. Tengo el privilegio de estar con ustedes para preparar la enseñanza del día de hoy. Permítame orar, por favor. Señor, te doy gracias por esta tarde-noche. Gracias porque eres tú quien permite el tener un grupo de oración, de estudio bíblico, donde queremos ser obedientes a tu palabra, en reunirnos para reflexionar, para orar, para apoyarnos los unos a los otros, sin dejar de lado tu palabra, tu escritura, Señor. Te ruego que me uses como instrumento tuyo para edificación de tu iglesia. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días quedamos en un capítulo muy interesante de nuestra Biblia. Y es por eso que el día de hoy quiero retomar y hacer memoria de lo que veíamos en su momento. Estábamos estudiando Romanos 10, en donde ¿dónde quedamos? Pues quedamos en Romanos 10, 17. Y el versículo es fascinante porque dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y venía a mi mente todo lo que reflexionábamos hace 8 días, y pensaba que realmente la fe es tener completamente clara la obra completa y suficiente de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que si nosotros escuchamos eso, lo interiorizamos y lo podemos colocar en nuestro corazón, la palabra de Dios hace efecto y nos permite entender. Y es esa fe la que nos salva. Ahora bien, es mi ruego y mi súplica que todos nosotros, quienes estamos en este grupo hoy, hayamos escuchado, hayamos oído la palabra de Dios, la hayamos leído y hayamos entendido ese evangelio en el cual hoy fundamentamos nuestra fe. Sin embargo, los versículos que siguen son unos versículos retadores. ¿Desde qué punto de vista? Porque el versículo 18, donde vamos a quedar hoy, dice, está hablando Pablo a los romanos. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo, de una manera muy interesante, está mostrándonos que realmente Dios le ha hablado al pueblo. En el Antiguo Testamento, a través de los profetas, les hablaba y les revelaba sus planes, les revelaba a Cristo como el Mesías. Y lo difundía. Y todo el pueblo de Israel había escuchado y lo podían escuchar en las sinagogas a través de los maestros. Pero hay un problema. Hoy en día, muchos de nosotros oímos, pero el oír nos lleva a tomar una acción. Si a mí me dicen alto, yo puedo tomar 2 decisiones. O me detengo o continúo. Yo oí, pero el oír no es condición certera de que va a haber obediencia. La palabra de Dios era profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento a doquier, a donde el Señor les decía. Hoy en día, la palabra de Dios es profetizada por toda la tierra. Hace unos años, muchos de nosotros no queríamos saber nada de redes, de internet, de Facebook, de LinkedIn, de todas las redes que hay. Hoy hay una cantidad que ni siquiera conozco, en donde muchas iglesias nos hemos visto obligados por nuestro Señor, sí, a predicar, a preparar nuestras reuniones, a grabarlas, colocarlas en un YouTube para que cualquier persona entre y pueda escuchar un mensaje. Antes, hace unos años corticos, el boom era la radio, porque llega a todas partes. Pero hoy el internet nos ayuda. Es decir, que las personas sí están escuchando la palabra de Dios. El problema no es el oír, sino el problema es obedecer esa palabra, interiorizarla, entenderla y
ponerla en práctica. Pablo dice que el problema de Israel no es que no hayan escuchado, sino que no obedecen. No han sido obedientes. No le creen a la palabra. Y cuando yo no le creo a la palabra, no lo hago. Vuelvo al ejemplo. Si a mí me dicen, detente, si yo le creo a la persona que me está diciendo detente y que tiene un argumento válido y me lo dice por una razón obvia, aunque yo no la pueda ver, yo lo hago. Cuando yo saco a pasear mi perrita, voy llegando a una esquina y le digo, detente. Pues con una instrucción válida, le digo, sí. El perrito de una vez se queda quieto. Y cuando le digo vamos, él se para y sigue. El perrito oye, pero el perrito obedece. Él no tiene fe. Pero la pregunta es si tú al oír la palabra o allá afuera las naciones a las cuales les estamos predicando, les están llegando los mensajes, oyen, pero no obedecen, no lo interiorizan y no toman una acción, es difícil. El obedecer es seguir una instrucción, sencillamente una ruta trazada. Nuestro Dios Todopoderoso tiene un plan trazado de salvación para el mundo, desde Génesis al Apocalipsis. Hoy día, tú y yo somos partícipes de ese plan, de contarle a las naciones. Ellos escuchan, ellos saben. De hecho, les habla una persona que muchas veces escuchó, pero no obedecía. ¿Por qué? Por rebeldía, por insensatez, porque no era el tiempo del Señor. Entonces el problema, aunque es el oír, se necesitan personas que lleguen el mensaje. Sí, se necesita que el mensaje llegue a las naciones. Hoy en día el mensaje está llegando. Alguien me dirá, no, pero es que la tribu, no sé, la más escondida en el Amazonas, donde no hay radio, internet, ¿cómo lo llega? Indudablemente se necesita de pronto de un misionero. Pero esas personas tal vez deben obedecer en el momento que les llegue la palabra de Dios. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dice y pregunta, y es una pregunta que es para ti y para mí el día de hoy, hermanos. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Esto me permite a mí concluir que el oír es fundamental, sí, pero tú y yo, como evangelistas, como quien le estamos llevando un mensaje a alguien, debemos preocuparnos mucho para que esa persona obedezca. La palabra dice, id y haced discípulos. Cuando yo voy, predico el evangelio, y el hacer discípulos es enseñarle a obedecer, a entender. Entonces, aquí teníamos un pueblo que tal vez eh, eh, no había entendido bien, no había obedecido. Por eso Pablo le está diciendo a los romanos, ¿sí?, que la fe era por el oír, pero el sentido en el que estaba hablando Pablo era como lo muestra esta imagen, dando una instrucción para que las personas la obedezcan. El libro de Romanos nos da esa instrucción, nos muestra ese camino, nos lo muestra completamente con claridad. Uy, algo ocurrió. Perdóneme. Ya. Listo. Entonces, el obedecer. Discúlpenme, tuve un problema aquí con el sistema. Entonces, cuando tú y yo ya hemos entendido que es un problema de obediencia, Pablo lo quiere mostrar de esa manera, también les dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Era claro que la palabra había sido puesta en el mensaje para el pueblo de Israel. Desde Moisés, dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo está recordando
el plan perfecto de Dios. Entendiendo que el oír iba a ser para muchas personas, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo gentil, en este caso el pueblo romano, en este caso tú y yo, toda esta nación Colombia. Y por eso nos dice, y os provocaré a ira, porque indudablemente el hombre es celoso y no puede quedarse. Pablo sabe que el pueblo era celoso, los hombres son celosos, entonces les da un motivo para que realmente conozcan. Cuando él dice, no ha conocido esto Israel, es porque realmente el mensaje sí ha estado. En ese momento el mensaje estaba y les estaba diciendo, ustedes ya han conocido el mensaje, pero no lo están obedeciendo. Y si no lo escuchas, si no lo obedecemos, él va a provocar para que otras personas lo conozcan. Llega a mi mente cómo yo veía que personas me hablaban hace unos años, digo, cómo el Señor les estaba orando en su corazón. Y mi corazón entenebrecido, insensato, no se daba cuenta. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia. El libro de Deuteronomio nos muestra este episodio, en el capítulo 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y le doy gracias a Dios por esa palabra, porque esa nación insensata somos nosotros. Y se lo estaba diciendo al pueblo romano. Tal vez los romanos a quienes estaba dirigida esta carta no tenían la posibilidad de ver ese pasaje de Deuteronomio, pero hoy tú y yo lo tenemos, entendiendo que éramos insensatos, rebeldes, descarriados. Entonces, el problema es oír, el problema es obedecer y también conocer a ese Dios vivo, está echando una relación, conociendo cuál es su plan para cada uno de nosotros. Romanos 10:20. Nuevamente, Pablo menciona, e Isaías dice resueltamente, o sea, con toda certeza, con toda claridad, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esa es una hermosa promesa para el pueblo romano, porque nos está diciendo que ninguno de ellos le estaba buscando. Tal vez ni tú ni yo estábamos buscando al Señor. Tú y yo indudablemente sentíamos un vacío que no sabíamos qué era, pero realmente buscar a Cristo como nuestro Señor, tal vez no. Y aún así, Él permitió que le halláramos. Él permitió que le encontráramos, porque a Él le plació, por su gracia. Y es esa gracia la que está hablando Pablo, de la que nos permite experimentar la tranquilidad de salvación, porque Él es el que nos permite, nos guía a encontrarle a Él. Esa es la tarea que estamos llamados a hacer, a orientar a las personas de que hallen a Cristo, de que si no lo están buscando, presentar a Cristo para que Él mismo sea hallado, para que Él permita que esas personas lo encuentren. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. ¿Por qué? Porque le place. Y el pasaje es más claro, dice Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Preparando este mensaje, dije, wow, ahora entiendo, porque aunque yo no lo buscaba, el Señor se me presentaba adelante de alguna u otra manera y estaba preparando un camino para que yo me encontrara con Él. Y en ese momento me dijera, heme aquí. Obviamente usando personas, situaciones, que a eso es lo que tú y yo, como iglesia, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, estamos llamados
a presentar a Jesús, para que Él mismo diga, heme aquí, aunque no lo busquen. Alguien me decía, no, es que a mí no me interesa conocer a tu Cristo, a tu Dios. No importa, no te interesa, yo lo sé, ustedes y yo lo sabemos, pero estamos llamados a presentarlo. Ya la tarea es de nuestro Señor Jesucristo. El tema era que son palabras fuertes. Le estaba diciendo a los romanos que la fe era por el oír, que había que conocer, aunque no le buscáramos o no preguntábamos por Jesús. Pero el Señor está ahí. Hoy en día, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, está ahí, aunque no lo busquemos. Ya somos hijos de Dios, ya no somos salvos, pero a veces, tal vez por una situación especial, por rebeldía, por lo que sea, no buscamos al Señor. Venía a mi mente, ¿cómo está ese encuentro personal con el Señor diariamente? ¿Tienes un tiempo de oración, aunque sea 5 o 10 minutos, en la mañana, en la tarde, a mediodía, saliendo a dar una vuelta? Lees un pasaje de la Escritura y aún así el Señor está ahí contigo. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Es decir, tú y yo no somos diferentes al pueblo de Israel. Te lo acabo de mencionar. Tal vez estamos alejados del Señor. Tal vez hemos oído. Tal vez conocemos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Pero aún así me niego. No quiero. Me encanta esa imagen. Porque no sé si ustedes hayan hecho el ejercicio. Yo no lo hice voluntariamente. Yo lo hice o me lo hicieron hacer cuando estaba prestando servicio. Y era un castigo. El extender los brazos y dejarlos ahí extendidos por un tiempo realmente es difícil, es muy duro, se necesita fortaleza, se necesita aguantar dolor y llega un momento en que tú ya no, ni puedes tener los brazos extendidos. Es bien difícil. Obviamente, Romanos les está diciendo que es el Señor el que mantiene extendidas esas manos, aún a pesar de nuestra rebeldía y aún a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, que aunque escucharan, o a pesar de la rebeldía de aquellos romanos que estaban escuchando el Evangelio, no querían oír. Pero Él es fiel. Él manifiesta su misericordia extendiendo sus brazos, manteniéndolos extendidos todo el tiempo. Y créanme que no sería sencillo que aún ver la rebeldía y el pecado del pueblo de Israel y nuestro pecado, el Señor sigue manteniendo sus brazos diciendo, ven, aquí estoy. Aunque no quieras obedecerme, aunque no quieras seguir mis pasos. Esa es la maravilla de tener y entender la misericordia y la gracia del Señor. Ezequiel 2:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, perdóname, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es decir, que la característica del hombre es rebeldía. Tú y yo somos rebeldes. Me gusta esa imagen, un padre diciéndole a un hijo y el niño indolente, rebelde, sin querer obedecer. Tú y yo no somos diferentes. Nuestro Padre nos habla, nos dice y no queremos obedecer. Es mi anhelo que tú y yo no tengamos esa actitud, sino que viendo esos brazos extendidos de nuestro Señor, vayamos directamente a obedecerle, a tener un encuentro personal con Él, a ser llamados por Él a actuar conforme a su voluntad. Ezequiel dice, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. O sea, viene a mi mente que esa es mi condición.
Mi padre y mi madre estaban revelados. Hoy, por la gracia del Señor, mi mamá también es creyente. Mi papá recibió a Cristo antes de morir. Le doy la gloria de Dios. Y hoy yo me puedo presentar delante de ustedes. No como perfecto, pero entendiendo que Cristo es mi Señor y Salvador. Pensamos que el pueblo de Israel, ¿cómo no podía verlo? ¿Cómo no podía entenderlo? ¿Cómo eran contradictores y indudablemente también llevaron a Cristo a la cruz? Era un pueblo contradictorio, era un pueblo rebelde. Y eso marca realmente palabras entre la esperanza, palabras que dicen de un pueblo cómo es la condición de la que no quiere Cristo. Hasta ahí, pues, es como entender que hay un sabor agridulce, ¿sí? El Señor mantiene sus brazos extendidos, llenos de misericordia, llenos de gracia, para un pueblo rebelde y contradictorio. Hoy, en esta situación de confinamiento que parece ser que va a terminar, la situación no es diferente. Hemos tenido la posibilidad de hablarle a las personas y muchas de ellas no cambian. Hemos tenido la posibilidad de presentar a Jesús y aún así están en contradicción. De decir, no, no creo, es sencillamente mentiras, por no usar otro término. Hoy en día tenemos una situación agridulce. Miles de personas conocen a Cristo, pero hay otros miles que no. Entonces, es una situación en donde aún el Señor tiene sus manos extendidas y el mundo no le quiere ver, a pesar de que su evangelio está siendo transmitido a las naciones por radio, televisión, internet, redes sociales. Hablaba un hermano hace un par de días que antes tú y yo, cuando nos reuníamos en el local, solamente podíamos estar en una reunión. En algunas ocasiones, como me decían a mí con mi familia, que éramos doble, triple culto, porque nos íbamos para misiones, salíamos de Venecia, nos íbamos para misiones y de misiones nos íbamos a apoyar la obra en Paraguay cuando estaba surgiendo. Máximo. Y era tremendamente duro. Pero hoy desde la comodidad de nuestra casa podemos, tal vez, si nos interesa, atender la reunión de otra congregación, atender una enseñanza, atender un mensaje, una prédica, una invitación a un discipulado, de una manera sencilla. Pero aún así somos rebeldes, aún así decimos, no me interesa. No te estoy diciendo a ti, pero cuando invitamos, las personas dicen no, a pesar de estar en su casa, a pesar de hacerles la invitación, no. Lo interesante del tema es que a pesar de esa conclusión, Pablo nos permite entrar a un capítulo hermoso, un capítulo donde vamos a aprender muchísimas cosas. Y voy a finalizar con este versículo donde hay esperanza. Pablo mismo, después de entregar ese mensaje, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese mensaje, ese versículo, para mí, tiene esperanza, porque aún en mi rebeldía, aún en mi insensatez, porque tengo que decirlo, aún somos pecadores. Y lo seremos mientras estemos atados a este cuerpo. Tal vez hemos desechado a nuestro Dios, le hemos faltado, le hemos ofendido. Pero la esperanza está que no vamos a ser desechados por Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Tú y yo tenemos que entender que esa misericordia es la que nos lleva a movernos para levantarnos de nuestra inequidad, para levantarnos de esta situación que tal vez nos tiene algo detenidos en nuestra relación con el Señor y volver a empezar, porque Pablo lo afirma, en ninguna manera, por una sencilla razón. Pablo entendía que tenía todo el derecho, que era israelita, que era descendiente de Abraham a través de la tribu de Benjamín.
Él sabía que todas esas promesas del Antiguo Testamento eran para él, a pesar de haber perseguido a la iglesia, a pesar de haber sido cómplice de matar a muchos discípulos o seguidores de Jesús, de perseguir su iglesia. Y aún así no fue desechado. Él lo entendía claramente y tenía claro cuál era su papel. Es mi anhelo que en esta tarde, noche, entendamos tú y yo que nuestra situación no es diferente, que no vamos a ser desechados por el Señor, pero debemos actuar como lo hizo Pablo, con perseverancia, con decisión, en obedecerle al oír su palabra, en poner nuestra fe en Cristo, entendiendo que Él está en control, en seguir haciendo su voluntad predicando el Evangelio y trabajando para edificar su iglesia. Esa iglesia que en algún momento Cristo nuestro Señor va a volver por ustedes y por mí y por todos los que definitivamente crean en Él. Ahora me impacta como Pablo dice, porque yo soy descendencia de Abraham. Tú y yo estamos seguros. Y me gustaría que tú interiorizaras y dijeras, porque yo soy hijo de Dios. Dice Juan en su primer capítulo, porque todo el que en él cree puede ser llamado su hijo. Y esa verdad, esa realidad es la que nos enmarca hoy. Oremos. Señor, te doy gracias por este espacio. Anhelo que podamos discutirlo y llevarlo a reflexionar en esta tarde, noche, en nuestra reunión de oración. Te ruego, Señor, que nos sigas preparando para poder seguir edificando tu iglesia, que nos sigas permitiendo conocer tu voluntad a través del libro de Romanos. Gracias por este espacio, por este hermoso privilegio. En tu nombre oramos, mi amado Jesús. Amén. Les veo luego, mis hermanos.